Ya, bueno, parece que el otro día ya les empecé a contar, se me fue prometí algo y no lo traje. Habíamos empezado a, no veo ay, Ah, no, fui yo que escribí Olo con H. puntero no se preocupen, flojo, holo, ¿qué es eso? Chuta, hola, ya. Ok, bueno, entonces vamos a seguir, ya estamos llegando, avanzando bastante, como si se fijan, ay, no quiere pasar. Puntero pesado. Ay, ay, no me quiere cambiar la slide. Ahí sí. Vamos a empezar ahora lo que son las etapas de alta resolución. Estamos ya acá abajo. El otro día vimos todo lo que era precipitación, ¿se acuerdan? Con diferentes agentes precipitantes y ahora lo que tenemos entonces, imaginémonos, es solo proteínas, ¿ya? Precipitadas, o sea, un sólido ahí que tiene sales y proteínas. Entonces ahora vamos a pasar a purificarlo porque ahora el producto que vamos a tener necesita tener una pureza mayor. Puede ser llegar a un fármaco inclusive, inyectable, que podría ser una pureza del 99,9 o algo intermedio de una pureza del 90% o una primera purificación. ¿Ya? Esas son las etapas. Entonces aquí se habla de una captura o primera recuperación, una pureza intermedia y una etapa de pulimiento donde tenemos una sola proteína que nos interesa con una pureza del orden del 99,95%, una cosa así. ¿Ya? Entonces ahí están las etapas, como bien dice, como les contaba. Esto que está acá es lo que habíamos hecho hasta la precipitación. Preparar, extraer y clarificar. Esta es la parte de precipitación. Entonces tenemos un número más o menos, pensemos 4 o 5 etapas, ¿ya? Y una pureza más o menos baja. Después viene un poco la aislación, concentración y estabilización, como dice ahí, que es la etapa esta de captura, que ya aumenta, son mínimo una cromatografía más, o sea, tendríamos unas 6 etapas. Después viene esta purificación intermedia, donde ya remuevo algunas otras proteínas que eh, de, eh, podrían ser complejas, ¿ya? Y ya viene la nivel final, donde aquí pueden ser una o dos cromatografías y aquí otras dos más, y aquí ya tenemos un nivel de pureza muy alto. Vamos a ir viendo las técnicas cromatográficas, hay algunas que son muy poderosas, como la cromatografía afinidad, que en realidad hace como todo esto en una sola etapa, que es muy bueno, pero no hay para todas las proteínas, pero vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Entonces, esta etapa de purificación son principalmente procesos cromatográficos a nivel industrial, porque es más fácil de, o sea, versus a la electroforesis, que es la otra técnica que yo creo que algunos han escuchado o han visto alguna vez, no sé si la alcanzaron a hacer, pero estas técnicas cromatográficas son las que se usan más a nivel industrial. Vamos a ver lo que son. Y hay algunas que son de absorción y otras de no absorción. Hay una sola en realidad que es de no absorción, que es la cromatografía de exclusión por tamaño, separación por filtración por geles, permeabilización se llama. Y las de absorción, bueno, ahí tiene que haber una interacción entre la proteína y un absorbente que puede ser por carga, por hidrofobicidad o afinidad específica, o física simplemente. ¿Ya? Entonces, aquí las cromatografías, como yo les comentaba, eso les comentaba el otro día, estas cromatografías hay dos tipos, bueno, hay varios tipos, pero hay de absorción con D, donde como ahí bien muestra el monito, es un fenómeno solo de superficie, ¿ya? Aquí hay eh, una reacción, no es una reacción, es una interacción reversible entre el soluto, que nosotros pensamos que es la proteína, que se concentra en la superficie de un sólido, porque hay algún tipo de interacción o una fuerza de interacción intermolecular entre el soluto y el sólido. No hay una reacción química, sino que es una interacción nomás. Mientras que lo que ustedes han visto quizás en otros cursos, que son la absorción con B, ahí hay un proceso físico y químico, reacciones entre los átomos, las moléculas, y como bien dice, hay una primera fase que se incorpora a otra fase. Y eso ahí puede ser
esta absorción puede ser en fase gaseosa, líquida o sólida. Pero ahí no se ve bien, pero este caballero se come eso e ingresa a él, está dentro. En cambio, aquí este es solo un fenómeno de superficie. ¿Cómo funcionan esto? Bueno, se puede hacer en forma batch o continua. En el caso de ser batch, yo voy a partir, esto lo estoy haciendo en un estanque, por ejemplo, parto con una solución, ¿ya? Que tiene una cierta concentración. Aquí tengo un cierto volumen de solución que tiene una cierta concentración de proteína o soluto disuelto, y tengo un absorbente que está dado por un cierto volumen S, que también tiene una cierta concentración de este soluto absorbido en ella. Y espero un tiempo largo, no largo, un tiempo hasta que llegue al equilibrio, donde cambian las concentraciones de este soluto en la solución y en el absorbente. Así, si ustedes se fijan, aquí muestra como que se pusieron negritas las partículas de absorbente, claro, porque el soluto que estaba aquí se absorbió en el absorbente. Esa es la forma de hacerlo en batch. En continuo se puede hacer también como este tanque, pero alimentando continuamente la suspensión que quiero, de donde quiero absorber el soluto, y sacando un flujo, o sea, tipo como una reacción, como un reactor, pero no hay una reacción química, sino que una absorción en la superficie. Lo puedo hacer en tanque agitado, lo puedo hacer en columnas cromatográficas, como aquí que se llama lecho fijo, que son como los más, muy usados, muy típicamente usados, desde del 1900, ¿ya? Donde uno agrega aquí la mezcla de proteínas, estas se absorben diferencialmente en la columna, y luego uno coloca una condición de elusión y eluyen diferencialmente. Y la otra opción, que es relativamente nueva, o sea, tendrá unos 20 años, que es del lecho expandido. No estoy segura si este tema va a ser presentado como seminario. Puede ser que haya un grupo, recuerdo haber dado este tema para que hablaran. Es bien interesante, si no, lo vamos a tomar nosotros después, pero es una técnica donde tiene hartas ventajas porque, por ejemplo, se usa mucho para proteínas extracelulares, donde yo directamente, bueno, tengo aquí el, el absorbente, ¿ya? Luego lo está como comprimido, luego lo expando porque agrego una solución que esto me lo equilibra, me lo deja un pH, una fuerza iónica dada. Después agrego la muestra, que inclusive puede ser, por ejemplo, esto puede ser bien directo, puede ser directamente de la fermentación, lo paso por aquí si es un producto extracelular. Me voy por una fácil rápida. Entonces, al colocar esto por acá abajo, se expande este lecho y aquí las proteínas extracelulares se absorben, y las células y otras proteínas no, pasan de largo. Después lavo, porque a lo mejor alguna quedó atrapada, no absorbida, sino que haya atrapado una célula, lo lavo y luego aplico un flujo en sentido contrario con alguna condición, algún buffer que hace que la proteína que quedó absorbida aquí eluya, y a su vez comprime el lecho. Entonces, si se fijan, voy a saltarme, bueno, si es un producto extracelular, me puedo saltar varias etapas, no tengo que hacer esa etapa de concentración, sino que eso se hace directamente aquí. Es bien interesante esta técnica. Y los tipos de esta absorción, los que más se conocen, uno muy conocido, uno siempre, por ejemplo, cuando quiere procesar aguas o cosas así, a veces piensa mucho en simplemente una absorción física donde hayan interacciones tipo Van der Waals entre el soluto que me interesa y el absorbente. Pero estas no son muy usadas en estos procesos biotecnológicos. Las que más se utilizan son la fuerza iónica, que aquí se debe a que el absorbente tiene una cierta carga, aquí se ve como más positiva, y la proteína también tiene cargas, pero si tiene más cargas negativas, mejor, va a quedar bien, va a interactuar bien con la matriz. Puede ser entonces por carga, puede ser por hidrofobicidad. Tenemos la matriz, aquí el absorbente que tiene estos ligandos hidrofóbicos, y las proteínas también tienen zonas hidrofóbicas, entonces interactúan. Uno pone condiciones adecuadas para que se haya una buena interacción, condiciones parecidas a lo que es la precipitación con sulfato de amonio, por ejemplo. Entonces interactúan y quedan retenidas. Después uno cambia las condiciones y como solo van a quedar retenidas algunas, esas son las que salen. Y hay otras
que son mucho más específicas, que tenemos un ligando que tiene una afinidad bien específica. Por ejemplo, esto parece un anticuerpo. Entonces, solo interactúa con algunas proteínas que tienen afinidad por esta y no esta otra, entonces solo se me va a retener esta. Esta es una técnica súper, súper poderosa, pero lamentablemente no hay ligandos para todos los productos, todas las proteínas que me interesan. Entonces hay que ir diseñándolo. Es poderosa, pero cara por el momento. Pero cada vez han ido desarrollándose nuevos. Aquí tenemos un poco un resumen. Yo creo que esto ya lo vieron en varios cursos, así que por eso que lo colocamos como una sola, no entramos en mucho detalle. Si alguien tiene dudas me puede preguntar, pero es un poco comparar todas estas técnicas cromatográficas. La de no absorción, no hay una interacción aquí, vamos a revisarlo cuando lo veamos un poquito más adelante, pero aquí se llama filtración por geles o exclusión por tamaño. Aquí hay que tener ojo porque uno lo suele confundir con técnicas de electroforesis. Es una columna que tiene material poroso que tiene un cierto tamaño. Entonces, las proteínas más grandes no logran entrar en todos los poros y tienen como una trayectoria más corta que las más chiquititas. Las más chiquititas se meten por todos los hoyitos, entonces se demoran más. Entonces uno puede separar proteínas por su peso molecular. Se habla que tiene una resolución moderada, o sea, no es capaz de separar proteínas que tengan poca diferencia de pesos moleculares. Por eso se usa en ciertos momentos, que eso lo vamos a ver. Su capacidad, o sea, la cantidad de muestras que puede inyectar no es muy alta, suele ser del orden a lo más el 10% del volumen de la columna. O sea, si tengo una columna de 1 litro, de 100 ml, solo puedo poner 10 ml de muestra, lo que es bajo, y es lenta. Esas son las de no absorción. Y las de absorción, tenemos la que es como la reina, la top, que es de afinidad, como decíamos, que es la que mostré al final de la slide anterior, esta, de aquí abajito. Ahí hay una afinidad biológica entre la proteína y el ligante. Tiene una excelente resolución porque solo atrapa a las proteínas que tienen esa afinidad, puede colocarse mucha muestra y es rápida. ¿Ya? Entonces es como la mejor, pero como les digo, no hay para todos. En cambio, tenemos el caballito de batalla que tenemos aquí, que son las cromatografías de intercambio iónico. Han sido usadas por mucho tiempo en muchos procesos ya, entonces cuando uno piensa cómo purificar y sabe que no tiene afinidad, usa estos intercambios, principalmente aniónicos, y se debe a que las proteínas tienen diferente carga, diferente pH. Tiene buena resolución, alta capacidad y alta velocidad. O sea, uno único que tiene que hacer es tratar de encontrar a qué pH me conviene para que mi proteína quede absorbida y no las otras. Ahora, no tiene excelente resolución como esta, que lo que quiere decir es que con una sola cromatografía quedó lista. Esta a lo mejor necesito un par. ¿Ya? Cromatofocusing es una buena tecnología también, separa las proteínas según su punto isoeléctrico, súper poderosa. Puedo separar una proteína que tenga, por ejemplo, punto isoeléctrico 5 de una que tenga 5.2. Por eso que se habla que tiene una muy alta resolución, puedo inyectar bastante proteína a una buena velocidad. El problema de esta técnica es que usa unos reactivos para la elusión que después, si el producto es para uso de inyectable, por ejemplo, no sirve, porque ese producto es complejo. No usa las características de acá de cambio de sal o cambio de pH. Entonces, es una buena técnica para analítica, o sea, yo puedo tener la proteína, por poder después tenerla bien pura, caracterizarla, pero no para muchos usos industriales. La interacción hidrofóbica también es una muy buena técnica, quizás un poco opacada por intercambio iónico porque fue usada primero y hay muchos ejemplos. Esta empezó a usarse un poco después. Se basa en que las proteínas tienen diferente hidrofobicidad superficial, tienen las mismas características, alta resolución, alta capacidad y alta velocidad. Entonces es muy buena, se usa bastante y se usa mucho después de que haya precipitado con sulfato de amonio. Ahí un poquito más adelante van a saber por qué. Y la otra técnica, que es fase reversa, también se basa en interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, también tiene una muy buena
resolución, una capacidad intermedia y una alta velocidad. El problema es que a veces es tan buena la interacción que es difícil de separar después de recuperar las proteínas y a veces se terminan cortando. Entonces esa es la problemática de fase reversa. También es una muy buena técnica analítica. Uno caracteriza proteínas por esto, porque como que corta después y sabe con qué aminoácido está formada su proteína. Eso en particular. Vamos a retomar después lo que son estas, que son las tablas de purificación, que uno va viendo. Por ejemplo, aquí es el ejemplo de una purificación de este ácido ciálico, que está unida a una lecitina de placenta humana. Entonces aquí tiene, por ejemplo, cómo partí. Este es el extracto crudo, tenía del orden de 1340 miligramos cuando lo que partí, una actividad específica de 0.6, una actividad total de 804, y aquí tengo todo. Aquí estoy partiendo, así que tengo el 100% de la proteína y el nivel de purificación es 1, o sea, no hay purificación. Después pasé por una cromatografía de intercambio aniónico, ¿ya? Perdí un poco de proteína, pero me aumentó la actividad específica porque mantuve bastante actividad, y aquí tengo un nivel de recuperación, he recuperado el 93%, y tengo un factor de purificación de 1.3, purifiqué un poco. Después pasé por afinidad, que es, como le decía, una técnica excelente. Claro, aquí es proteína total, así que perdí mucha proteína, ¿ya? Pero la actividad específica creció mucho porque perdí los contaminantes. Me quedé con mi proteína de interés en un buen porcentaje. Aquí tengo, bueno, me quedé con el 48% de mi proteína, ¿ya? Pero la purifiqué 712 veces. O sea, mucha purificación. Y la última, que es una etapa de filtración por geles, que es una, como les decía, una técnica no muy buena para las primeras etapas, pero sí para las últimas. Claro, me quedé con un poquito de proteína, pero no importa, porque a mí lo que me interesaba era la lecitina esta en particular, y quedé con 800 de actividad específica, con una actividad total de 96, pero recuperé el 12%, pero tengo muy pura, 1300 veces más de pureza. O sea, y eso hace que uno, cuando ve estas tablas, dice, si quiero purezas muy altas, la recuperación lamentablemente es baja, pero a veces necesito esa pureza si es un producto inyectable o un medicamento que va a ingresar directamente a un ser humano o a un animal, no sé. ¿Ok? No sé si hay consultas hasta ahí. Bueno, parece que no. Entonces, lo que vamos a partir es entendiendo bien el proceso de absorción, como les había mostrado inicialmente. Estos procesos tienen que hacerse hasta que se alcance el equilibrio. Como les decía, vamos a partir, por ejemplo, en un batch, en un vaso precipitado, por ejemplo, donde tenemos la suspensión, que tiene un cierto volumen y una cierta concentración de este soluto, y vamos a partir con un cierto volumen de absorbente que tiene una cierta concentración absorbida ya del soluto. Podría ser cero, podría, no, depende. Si es nuevo es cero, pero si es reusado va a tener algo. Voy a tener que esperar un tiempo hasta que llegue este sistema al equilibrio. Voy a mantener los volúmenes tanto de solución como de, perdón, de solución como de absorbente, S de absorbente, pero sí van a cambiar las concentraciones de proteína en solución y proteína absorbida. Eso quiero dejar claro. Las I son concentración de soluto o proteína en solución, y las Q son concentración de soluto absorbido en el absorbente. Ahora, estos equilibrios se pueden caracterizar por lo que se llama isotermas de absorción, lo que son curvas que uno hace donde a una temperatura es dada, ¿ya? Donde, como ahí bien dice, se caracteriza el estado de equilibrio. Entonces, ¿qué grafico yo en estas curvas? Voy a graficar la concentración de soluto en la fase líquida y versus la concentración de soluto en la fase sólida, y para diferentes concentraciones, o sea, parto, espero, bueno, cuando tengo una cierta concentración de soluto en la fase líquida, voy a tener una cierta concentración de soluto en la fase sólida. Y si voy cambiándola, van a ir cambiando los valores y se generan estos diferentes tipos de curvas, ¿ya? Una lineal, que en realidad, como ahí bien dice, no es muy común, pero uno lo utiliza mucho para modelamiento,
porque hace el modelamiento más fácil. Unas que son tipo Langmuir, que son teóricas, vamos a ver que tienen un fundamento teórico ahí del equilibrio, y unas de Freud, que es media exponencial, que es empírica y que la mayoría de los casos esta es la real, ¿ya? Tienen esa forma. Como les mostraba ahí, si uno cambia alguna condición de sal, las curvas cambian, ¿ya? Pero hay relaciones que uno las puede determinar. ¿Y cuáles son las ecuaciones para la lineal? Como bien su nombre lo dice, nos dice que la concentración de la proteína absorbida va a ser una cierta constante por la concentración de la proteína en solución. Ya, esta ecuación es válida en el equilibrio, no al principio. Esto solo pasa al final del proceso. Y como decía, es la menos común, muy pocas proteínas en realidad son lineales, pero se aplica a bajas concentraciones y se usa mucho para modelamiento. De hecho, lo que vamos a ver nosotros para modelar los pics cromatográficos, vamos a usar esta isoterma. La que sí es la más real, por decirlo así, es la de Freud, que es un tipo exponencial, que dice que la concentración de proteína absorbida es una constante por la concentración de proteína en solución elevada a un cierto exponente n, donde si n es menor que 1, estamos con una absorción favorable, y si es mayor que 1, es desfavorable, o sea, no va a tender a estar más suspendida que absorbida. Y por último, la de Langmuir, que tiene esta expresión que ya la hemos conocido en varios casos, ¿ya? Que nos habla que la concentración de proteína absorbida va a depender de una concentración máxima absorbida, como ahí bien dice, la concentración máxima que puede ser absorbida en el sólido, y la concentración de proteína en solución, partido por una cierta constante, como de saturación, más la concentración de proteína en solución. Si se fijan, eso se parece mucho a todo lo que hemos estado viendo, se parece a Monod, a la expresión de Michaelis-Menten, etc. ¿Y por qué surge esa expresión? Surge porque, bueno, las isotermas representan el equilibrio. Entonces, si tenemos un equilibrio, como aquí muestra, ese son los sitios vacantes de absorbente, e I es la concentración de soluto en solución, ¿ya? Esto es un equilibrio, por lo tanto, vamos a hablar como de reactantes y productos, y lo que tenemos fruto de este equilibrio van a ser sitios ocupados del absorbente por proteína. Como que P es proteína, pero no en solución, sino que absorbida, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a calcular la constante, pero no la de absorción, sino que la de desorción, en ese sentido. Y si ustedes se acuerdan, cuando uno quiere determinar una constante, en este caso deberían ser siempre productos, la concentración de los productos partida por la concentración de los reactivos. Entonces aquí tenemos los productos, serían por un lado los sitios vacantes que están libres, la concentración de sitios vacantes por la concentración de proteína en solución, partida por la concentración de sitios ocupados o de proteína absorbida, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, a su vez, los sitios totales, todos los sitios que tiene el sólido, el absorbente, tienen que ser los sitios que están libres más los ocupados. Entonces vamos a despejar aquí los sitios ocupados, van a ser los totales, pero los desocupados, perdón, van a ser los totales menos los ocupados. Si reescribimos la constante, lo único que hacemos aquí es cambiar los sitios libres que teníamos por los totales menos los ocupados. Tenemos esta expresión que está aquí, y aquí vamos a hacer algunas analogías. Vamos primero a despejar los sitios ocupados, que son estos que están acá, los despejamos de esta expresión y nos queda esta, que ya está casi llegando a la que queríamos. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que los sitios ocupados son proporcionales a la concentración de proteína absorbida, Q, pues hablamos de esta constante. Y los sitios totales también son proporcionales, pero a la máxima cantidad de proteína que se puede absorber. O sea, vamos a hablar un Q0, o máximo. Si con eso reemplazamos, llegamos a la ecuación de Langmuir que habíamos visto al principio. ¿Ya? Entonces, por eso se habla que esta es la única expresión que tiene un fundamento teórico y las otras son más que nada empíricas. ¿Ya? No sé si hay consultas.
Sí, Dígame. que este fundamento teórico igual considera que está como en una solución, porque está usando concentraciones Sí, o algo así. sí, Ah, ya. sí, sí, todo esto pensando que tenemos esto en una suspensión, no es una absorción sólida, sino, o sea, es una sopa, una solución donde algunos solutos se absorben en los sólidos que están suspendidos en esto. ¿Mm? Ok, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que, bueno, lo vamos a revisar. Tenemos una enzima quitinasa que se absorbe en celulosa. Entonces, la absorción nos dicen que sigue la cinética de Lacmuir, donde dicen que la máxima cantidad de enzima que puede ser absorbida es de 700 miligramos por centímetro cúbico de celulosa, centímetro cúbico de celulosa. Y cuando la concentración de quitinasa en solución es de 50 miligramos por litro, la cantidad de proteína absorbida en la matriz es la mitad de la cantidad máxima y nos piden determinar la ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí hice trampa y la puse. Esa va a ser la respuesta, pero vamos a ver, ¿cómo se hace? Nos dicen, la máxima cantidad de enzima que puede ser absorbida es 70, nos dicen. O sea, nos dicen Q es igual a 70. Ya, nos dan el valor de Q. Entonces, tenemos Q, lo único que nos falta es determinar K. ¿Cómo lo hacemos? Con la segunda frase, nos dicen, cuando la concentración de quitinasa en solución es de 50 miligramos por litro, la cantidad de proteína absorbida en la matriz es la mitad de la cantidad máxima que se puede absorber. O sea que Q es la mitad de la máxima era 70, entonces quiere decir que Q es 35 cuando I es 50. Escribimos Q igual a 35 cuando I es 50 y el Q0 ya lo habíamos determinado que valía 70. Entonces reemplazamos aquí. Aquí ponemos 35, aquí ponemos 70, acá 50, tal como está aquí, y lo que tenemos que hacer es despejar K. Y ahí despejamos K. ¿Ya? Le pido que lo revisen. Aquí la única problemática es en qué unidades lo vamos a expresar. Si vamos a expresar K en miligramos por litro o en miligramos por centímetro cúbico. Eso va a depender de que nos pregunten después, así que dejamos las dos posibilidades. ¿Ya? Entonces aquí, como les decía, nos quedan esas expresiones que va a depender de cómo nos den los datos después, de cómo nos den los datos de I, por ejemplo, para saber en qué unidades va a quedar expresado. Aquí depende cómo pongamos I. Si I va en miligramos por litro, Q va a dar en miligramos por centímetro cúbico, y esta otra expresión la podemos poner I en miligramos por centímetro cúbico y Q también en miligramos por centímetro cúbico. Y todo depende de cómo escribamos esta acá. Eso hay que tener ojo cuando lo haga. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo son los ejemplos de cómo uno hace estos tipos de absorción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera esto? Uno, como les decía, parte en un estado inicial. En este estado inicial no se cumple ninguna de las isotermas. En este estado inicial no hay equilibrio. Eso es importante de tener en consideración. Entonces ahí, como bien dice, uno toma esto y lo deja un tiempo hasta que alcance el equilibrio. ¿Y cómo sabe que alcanza el equilibrio? Porque va a ir muestreando, por ejemplo, concentración de proteína en solución, estos valores de I, y hasta que quede estanco, ahí ya alcanza el equilibrio. ¿Ya? Entonces, parto con una cierta condición inicial que no está en equilibrio, con un cierto volumen F de solución y un volumen S de absorbente. Y voy a tener inicialmente, en momento inicial A, voy a tener una cierta concentración de soluto en la solución y una cierta concentración de soluto en la fase móvil. I para la solución, Q para el absorbente inicial. Y después de un tiempo, cuando llegue el equilibrio, voy a tener condiciones 2 de concentración de soluto en solución y 2 y concentración de soluto en absorbente Q2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a tener aquí la condición inicial y aquí la condición final que llegó al equilibrio, que va a estar justamente sobre una curva de equilibrio de algún tipo de isoterma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estoy suponiendo que esta línea de equilibrio va a ser un tipo Freud, ¿ya?
Y lo que tengo que hacer después es plantear un balance de masa entre la masa inicial y la masa final, porque no, supuestamente aquí no hay pérdida. La proteína que estaba en solución termina siendo una parte de ella absorbida y la otra parte sigue en solución. Entonces, ¿qué digo? Inicialmente, la masa para esto es un balance de masa para el soluto. Voy a tener la masa de soluto en solución y la masa de soluto absorbida al inicio. Lo mismo para el final, la masa de soluto en solución al final y la masa de soluto absorbida en el absorbente al final. Entonces lo que hago aquí, hago esto que se llama la línea de operación, que para que sea coherente con la gráfica que tenemos aquí, pongo que Q2, despejo de aquí, Q2, esto que está acá, y me queda esto que es la línea de operación, esta. Y si se fijan, si yo quiero resolver esto, necesito la línea de operación y la condición de equilibrio. Y esta hay que tener mucho ojo porque esta solo se cumple en las condiciones 2. Quizá eso, o sea, cuando yo hago el sistema de ecuaciones tengo que colocar esta en las condiciones 2, no en otra, no en la inicial porque no se me cumple. Al principio no hay equilibrio, al principio estoy acá, fíjense. Ahí, lejos del equilibrio, o sea, aquí no podría aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, veamos este ejemplo que se basa justo en lo que habíamos visto anterior, en la ecuación anterior de equilibrio, pero nos pone algo de la pregunta. Entonces, de nuevo tenemos la misma quitinasa que va a ser absorbido en celulosa, ¿ya? Y tenemos aquí que la absorción, lo mismo que habíamos dicho, sigue un isoterma de Lackmuir, la máxima cantidad de proteína se puede hacer absorbida del 70 miligramos por centímetro cúbico de celulosa, y cuando la concentración de quitinasa en solución es 50 miligramos por litro, la cantidad de proteína absorbida es la mitad de la cantidad máxima que se puede absorber. Con todo esto vamos a conseguir la isoterma, ¿verdad? Que ya la habíamos calculado. Ahora viene la parte nueva. Si se tiene 1,5 litros de solución con una concentración de 220 miligramos por litro de proteína y se requiere que se absorba el 90% de ella, determine cuánto es el volumen de celulosa que se necesita. Y lo mismo si se podrá absorber el 100% de esta proteína. Veamos cómo se hace. Bueno, se requiere absorber el 90% de la proteína. Vamos a ver qué datos tenemos. Nos dicen la cantidad de solución que tenemos, 1,5 litros. Nos dicen que tiene 220 miligramos por litro iniciales y que queremos recuperar que se absorba el 90%. Quiere decir que en solución tiene que quedar el 10%. O sea, el 10% de 220, 22. ¿Ya? Después, con eso planteamos el balance de masa, que es la línea de operación, esta que está acá. ¿Ok? Entonces decimos la masa inicial va a ser la masa de soluto que estaba en suspensión y la que estaba absorbida. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cuánto estaba absorbida? ¿Cuánto vale ese Q2, QA? ¿Alguna idea? ¿Nos dicen algo? Pero, Cero, porque no nos dicen nada, ¿ya? Vamos a suponer que era resina nueva. Entonces, por eso que aquí vamos a ir repasando. F inicial 1,5 litros, el IA, la concentración de proteína en solución inicial 220, el QA, que ahí lo dejé para que lo pensemos. ¿Y qué pasa al final? Cuando terminamos esto, decimos que queremos vamos a tener el mismo volumen, no hay pérdida de volumen de solución, pero el Q2 sí bajó, y bajó solo al 10% de lo que había, o sea, 22. No conocemos el Q2, ese no es un dato, ni tampoco conocemos, eso es lo que nos están preguntando, cuánta celulosa, cuánto absorbente necesitamos. Entonces, se fijan, reemplazamos todo y tenemos esta ecuación. Pero tenemos un problema, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Tenemos esta parte de aquí. ¿Qué nos está faltando? Como que nos falta esta, ¿verdad? O sea, no es que nos falte, no la hemos puesto. Nos falta poner la curva de equilibrio. Entonces, justamente nos faltaba la isoterma de equilibrio, que tiene esta forma. Entonces, afortunadamente nos están dando los datos porque nos dicen
que el I2, ojo, ahí no podemos poner, voy a ser majadera y perdonen, pero nos pasa. Aquí solo van las condiciones de equilibrio, o sea, tenemos que poner lo que tenemos en el equilibrio, que es 22, ¿ya? Teníamos la ecuación, tenemos que ser, ojo, coherentes con qué unidades vamos a usar, como ese I2 está en miligramos por litro, usamos la expresión que teníamos para la isoterma en miligramos por litro, lo colocamos y podemos calcular el Q2. Conociendo el Q2, podemos calcular el S. ¿Ya? Entonces necesitamos más o menos 14 centímetros cúbicos de la resina. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces siempre es importante tener la línea de operación y tener la isoterma. No podemos resolverlo si no tenemos esos dos datos. Entonces, la pregunta es que ustedes me digan, si yo quiero absorber el 100%, porque recién quería el 90%, ¿qué volumen de celulosa necesito? ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? Según la ecuación, es infinito, Según la pero ecuación es infinito, sí. creo que habría que como filtrar y de nuevo sacar, filtrar y de nuevo sacar hasta llegar al 100%, supongo. Bueno, vamos bien por un lado, o sea, sí, necesitaríamos una cantidad infinita. Podríamos hacer tu proceso, pero habrían pérdidas, porque en realidad a veces no se puede disolver todo. ¿Será que hay alguna condición que no puedo recuperar el 100%? Porque pensemos, ay, me fui para el otro lado. Pensemos un poco en el fenómeno, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Es un fenómeno de equilibrio. Por aquí tenemos. Es un equilibrio, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio, nunca se puede ir todo hacia un lado. Entonces, en estricto rigor, por ser un equilibrio, yo nunca voy a poder absorber el 100% en el absorbente. Siempre me va a tener que quedar un pelito que sea en la suspensión. Entonces, esto que me dé un volumen de resina infinito es porque no puedo obtenerlo. Nunca voy a poder recuperarlo el 100% de la proteína porque es un sistema de equilibrio. ¿Ok? Entonces ahí esto era tramposo. La respuesta es no se puede. ¿Ya? ¿Más o menos claro? Sí. Listo. Sigamos con el otro ejemplo que es más pesadito. Ese era fácil. Aquí si tenemos esta isoterma tipo Fredlich, es más complejo resolverlo, ¿verdad? Se tiene que la absorción de esta gentimicina en carbón activado está dada por esta isoterma, donde nos dicen que Q va en miligramos por centímetro cúbico e I va en miligramos por litro. Ahora es diferente el problema. Se sabe que se van a adicionar 10 centímetros cúbicos del carbón activado no utilizado, o sea, QA0, en 30 litros de solución de una fermentación que tiene una concentración de esta gentimicina de 46 miligramos por litro, y queremos saber cuánto se podría esperar que se absorba. ¿Ya? Entonces aquí era más complejo. Tenemos la isoterma, planteamos la línea de operación, ¿ya? Nos dijeron que era una resina nueva, o sea, el Q0, QA, sí, ahí QA, vamos a poner QA, ahí fue un error mío. Es 0, teníamos, sí, aquí cambié la nomenclatura, tenemos 3 litros de caldo, esa es F, 3 litros de caldo y 10 de resina. Sabemos cuánto viene inicialmente, ese es un IA, y nos queda esta expresión. Entonces tenemos esta ecuación y esta de aquí arriba, que hay que resolverla. Ahí, bueno, por MATLAB, no sé, o iterando en Excel, se resuelve. Calculamos Q, calculamos I, y si se fijan, aquí tenemos la recuperación, que nos dice que podemos recuperar hasta el 99,8%, pero no el 100%. ¿Ya? Tendríamos que, efectivamente, como decía el compañero, agregar infinita cantidad de resina para que esto llegara
al 100%. ¿Ya? Y es un proceso muy, muy favorable para recuperar hasta el 99,8%. Muy, muy buen nivel. Entonces, estos problemas son un poco más complejos de resolver porque ya estos sistemas no son fáciles de reemplazar, así que ahí hay que buscar, pero hay muchas herramientas matemáticas para resolverlo. ¿Okay? Bueno, con eso estábamos viendo lo que es absorción en sí, ¿ya? Cuáles son las etapas, en qué consiste la absorción, qué son las isotermas y esta absorción operando en forma batch y cómo se resuelve. ¿Ya? Eso es lo que queríamos mostrarles de absorción, que lo vamos a usar ahora en cromatografía. No sé si hay consultas hasta aquí. Sino para empezar a mostrarles cromatografía. No. No, pasemos entonces a la siguiente. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Oh, eso fue lo que puse recién. Ups. Sí. Ah, sí, este de acá es. Entonces, vamos a contarles nomás brevemente lo que es cromatografía. Perdón. Entonces, lo que les iba a comentar, esto vamos ahora a ver cómo se hace los diferentes tipos de cromatografía, se los comenté un poquito y vamos a ver lo que es cromatografía en lecho fijo. ¿Ya? Esto que está aquí es un cromatógrafo antiguo, pero se los quería mostrar porque este es todo el equipamiento para hacer una purificación cromatográfica. Aquí, esta que está aquí es la columna. La gracia es que este equipo puede usar esta columna chiquitita o usar una columna para producción industrial, que son unas cosas así como de 1 metro de diámetro por 50 centímetros, que puede procesar varios metros cúbicos. Pero la gracia es que toda esta infraestructura de acá, que vamos a ir entendiendo qué es, sirve para cualquier tipo de columna. ¿Ya? Ese es uno que tenemos es una reliquia que tenemos en el laboratorio. Pero ¿cómo opera esta parte cromatográfica? Entonces, hay lo que se llama una columna, que es este recipiente, por decirlo así, puede ser de vidrio para el caso de cosas a nivel de laboratorio, o puede ser de metal para niveles industriales, y dentro de esta columna se coloca la fase estacionaria, ya que es la resina, el sólido donde se absorben los solutos. ¿Ya? Después, bueno, tenemos el contenedor vacío, después le ponemos la resina y agregamos la muestra. Aquí la muestra es un conjunto de solutos que queremos separar. Y aquí, bueno, este dice por gravedad, porque también es un modelo antiguo, si no uno lo bombea, va a ir un flujo que va a ir moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Como este material que está aquí tiene alguna característica especial, hace que la mezcla interactúe en forma diferencial con, con este absorbente. Entonces se va generando esta diferencia como muestran aquí. O sea, si aquí habían varias proteínas con características punto isoeléctrico diferentes, dado que estoy agregando una fase móvil que lo hace bajar, empiezan a moverse a diferentes velocidades, ¿ya? Y se van produciendo efectos de difusión. Y lo que pasa es que al final yo voy a tener que voy a ir recolectando esto que sale y en cada tubito va a ir saliendo una proteína diferente. Primero sale la roja, después la azul y después la morada. Entonces en cada uno voy obteniendo mi proteína separada, mi soluto separado. Ahora, a veces tienen características y aquí aparece la roja con la naranja, la azul con la morada, entonces después tengo que pasar a una segunda etapa, pero esa es la idea. Aquí hay dos links bien interesantes para que los miren así en tiempo más real, por decirlo así. Entonces, como les decía, estos son los equipos que se utilizan, se llaman cromatógrafos. Esta cromatografía es la técnica más usada a nivel industrial para purificar proteínas y muchos otros compuestos, ¿ya? Y es porque de esta forma, con estas columnas que están aquí, con esto,
presenta la mayor unidad de área de absorción por volumen, mucho más que el experimento anterior que yo les comenté como en un vaso precipitado. ¿Ya? Entonces son estas columnas o tubos verticales que están llenas de partículas del absorbente. Este es un equipo, un cromatógrafo, como les decía, antiguo, y esta es una versión ya más moderna, que bueno, tiene muchas diferencias, pero una de las principales es que esto que está aquí son los tubitos donde se colecta la muestra, y aquí está como se fijan a la intemperie, las condiciones ambientes, entonces la temperatura afecta. En cambio aquí en este no se ve, pero aquí adentro está este colector, sé que yo lo puedo mantener refrigerado, entonces puedo tener las muestras, hacer toda una corrida durante toda la noche y no se me va a afectar la temperatura. ¿Ya? ¿Cómo opera? Aquí yo les decía, aquí tenemos la columna, ¿ya? Aquí tenemos los buffers, que son esas soluciones que hacen que la muestra se vea obligada a moverse a través. De la columna hay un inyector para inyectar la muestra. Hay unos detectores, estos son medio antiguos porque medían estas 2 longitudes de onda, ahora se miden muchas. Yo mido, porque a 280 y a 254 puedo medir bien proteína, por eso que está esas longitudes, pero puede haber alguna proteína, una enzima que tenga alguna característica especial. Entonces yo pongo otra longitud de onda y después lo registro. Y veo esto que se llama un cromatograma, donde veo las diferentes peaks, son diferentes proteínas, bueno, este gordito pueden ser varias, ¿ya? Y se ve también, por ejemplo, algo que yo modifico, que en este caso, para el intercambio iónico, yo modifico la sal. Y al final, en cada uno de estos tubitos, va a ir saliendo mi proteína. Entonces yo sé, por ejemplo, este peak que está aquí, está en este tubo. Eso lo puedo ir conociendo. ¿Ya? Aquí también tienen un link para saber cómo se arman las columnas. Y lo que les quería contar y dejarlo de introducción para la próxima clase es que estas cromatografías en lichos fijos, bueno, si ustedes se fijan, se ven cosas diferentes en el tiempo, perdón. Entonces claramente no es un proceso estacionario, como ahí bien dice, es un proceso no estacionario. El líquido que contiene el soluto se hace pasar a través del lecho y la carga o cantidad de producto se va reteniendo y va aumentando en el tiempo, y después uno tiene que sacarlo de ahí o eluirlo. Y hay diferentes formas. Una que se llama análisis frontal, que en vez de ver esos pics, veo esta curva. Si yo veo, por ejemplo, al principio no sale nada de proteína, después llega un punto que se llama punto de quiebre, donde empieza a salir algo de proteína y después llega un punto de saturación. Estas curvas me sirven ahí para conocer cuál es la capacidad de mi columna respecto a la proteína que me interesa. Puede que tenga poca capacidad, entonces no me sirva, o puede que tenga mucha y es muy útil. Este tipo de análisis frontal es para caracterizar la proteína, mientras que esta cromatografía de elusión con C, voy a decir porque no es elusión con S, ojo que siempre que uno lo escribe en algún Word o algo se lo corrige, pero no, es con C porque es una traducción del inglés. No es traducción, es una aproximación del inglés. Y aquí yo, un detalle, aquí yo voy a inyectar muestra, pero al principio no va a salir y después sí va a salir. En cambio, en la cromatografía de ilusión, yo inyecto un pic, solo un pulso de muestra. No inyecto constantemente. Aquí sí inyecto constantemente y aquí solo inyecto un pulso de muestra que quiero purificar, y voy a obtener diferentes pics. Entonces aquí puedo separar mi proteína. Aquí no. Aquí solo sé cuánta proteína puede absorber la columna. Aquí la separo según, puede ser la misma columna, pero operando de las dos formas. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo se puede ver este pic, esta curva de ruptura que se llama, o cómo puedo predecir también estos pics. Hay muchos modelos, vamos a ver el más simple, de cómo uno puede predecir, y con esto, por ejemplo, uno puede decir, me conviene empezar a colectar este entretiempo y porque ahí voy a colectar toda esta proteína. A veces estos pics salen como uno sobre otro, entonces uno tiene que decidir cuando colecta, pero como hay modelos, uno los puede decidir a priori. ¿Ya? Eso es lo que les queríamos comentar hoy día. No sé si hay consultas. Yo tengo una duda práctica. La cromatografía, como la que vimos ahora, en aplicaciones que no son necesariamente biológicas, ¿sale a costo útil? Porque claro, entiendo que las proteínas o cualquier material
como productos biotecnológicos más caros. O sea, en ese sentido se justifica ocupar operaciones tan caras como la cromatografía. Pero se utilizaría también para procesos químicos o de productos de menor valor. Sí, o sea, por ejemplo, para tratamiento de aguas, cuando tú quieres tener un agua para hacer cerveza, algo así, que es económico, hay técnicas cromatográficas de intercambio iónico para sacarle los iones al agua. Y ahí no te quedas con los iones, sino que te quedas con el agua purificada. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que hay resinas muy baratas. Hay resinas muy baratas. Para cromatografía son caras, claro. Y aquí yo te mostré un equipamiento un poco complejo, pero este es el mismo principio para purificar agua. Ahora tú no le haces el seguimiento, pero sí, por ejemplo, en el caso del agua, no, tú lo único que miras es la conductividad. Y ves cuando bajó la conductividad, entonces tienes un agua blanda. Entonces, procesos de ablandamiento de agua se hace con cromatografía, al final es lo mismo. Siempre es un lecho fijo donde inyectas algo que le quieres sacar algún compuesto. Le puedes querer sacar sales, como es, por ejemplo, para el ablandamiento. Eso es lo más barato que se me ocurre que se usa. También hay muchos otros productos, muchos productos orgánicos que se purifican con cromatografía. Es una técnica bien usada, hay matrices muy baratas y obviamente hay equipamientos así de simples como esto, ¿ya? Que es una bomba nomás, aquí, porque aquí, claro, tú ves un montón de cosas, sensores, bombas, este de acá que es mucho más complejo, pero hay equipos que son simples, que es una pura bomba, un sistema, dos bombas, una para que te entre la fase móvil y otra para que te inyecte la muestra. Y estos sensores, un puro sensor simple, por ejemplo, que mide conductividad, que es un electrodo simplecito, que te mide no estos pics, sino que te mide esto. Pero te mide al revés, pues, o sea, tú vas viendo que no va saliendo, que va saliendo muy bajito, y si hay algún momento empieza a aumentar la conductividad, quiere decir ya se me saturó la columna, tengo que lavarla para volver a usarla. Claro, bacán. Bueno. Hay muchos productos orgánicos, como te decía, que se purifican por cromatografía. Bueno, sí, no sé si hay más consultas, lo que como les cuento, vamos a ver las ecuaciones, si se imaginan aquí vamos a ver una tipo gaussiana, esta de acá es más compleja de simular. Tenemos a Francisco que tiene una duda, pero no sobre la clase. No sé si hay dudas sobre la clase, si no hay dudas le pasamos la palabra a Francisco. Parece que no, dilo Francisco. Bueno, en realidad son dos. Bueno, Una es más o menos administrativa y ya. otra es sobre la semana pasada que hablamos de la ecuación Del del... filtro rotatorio. Claro. Sí, sí, ya. Entonces, primero la del curso, ya que le interesa mucho. El ejercicio del miércoles puede dar un poco más de plazo, ya que ese mismo miércoles tenemos un control. Sí, claro. ¿Hasta cuándo lo Sí, quieren? ¿Hasta el viernes? Eh, lo que sea posible. sí, o sea, Ya, yo prefiero estar bien, en verdad. ya, hasta el viernes. A ver, le voy a avisar a los auxiliares. Le voy a avisar al tiro porque después se me olvida. Esperen, voy a dejar de compartir para avisarles porque si no, dejé de compartir. No puedo hacer nada. Ah, parece que alguien tiene algo el viernes, dice. Tres No, controles. no. Dijeron que tenían 3 controles el miércoles. No sé si 3 el miércoles y 1 el jueves o 3 en total, pero tienen muchos En controles. total. Ah, ya. Pero Pues, daré el ejercicio lo más consciente posible. Así ya, que voy estoy bien. a. No sé por qué no puedo salirme para decirle a los. Ya, pero le voy a decir a los ayudantes, si no dije nada, díganle a los ayudantes que yo dije, pero verdad de mandarle el WhatsApp al tiro apenas termine de hablar con ustedes. Ya, eso era uno. Lo otro es lo del filtro. Se me olvidó Sí, traer sí, ya, se me olvidó traer la slide, pero les explico. Ya, uno tiene un filtro, ¿verdad? Que tiene una cierta área superficial. No, partamos antes. Uno define que para filtrar lo que quiere necesita una cierta área superficial, X metros cuadrados. ¿Ya? sí. El filtro va a tener en su superficie una cierta área superficial
pero solo una fracción de esa está sumergida al instante que yo necesito. Entonces, lo que yo tengo que decir, si en este pedacito que está sumergido tengo, no sé, una cierta área, ¿cuántas vueltas debería dar por una hora, por ejemplo, para que tuviera todo el área que necesito? Entonces, lo único que tiene que hacer uno es tomar el área total que necesita y dividirlo por el área que tiene el filtro sumergido en una vuelta. Entonces, así va a saber cuántas vueltas y como va ahí le va a dar las RPH, porque eso sería como vueltas por hora. Y así puedo determinar las vueltas que tiene que dar para que yo en una hora tenga todo el área que necesito, o según las unidades la cantidad que me defina. No sé si te sirve ahí la explicación. Es que ahora me explicó que tengo que dividir sobre el área en la que da una vuelta. No, yo te digo, tú tienes el área total, claro, y tú la divides por el área que te da por una vuelta. Entonces así tú dices, entonces, a ver, sí, es una vuelta, pero no sabes en cuánto tiempo. Entonces tú tienes que decir, entonces me dice ahí cuántas vueltas tengo que dar por hora. Sí, lo que pasa es que en la materia nosotros vimos que hay que dividir solamente por el área sumergida, Sí, sí, no por el sí, área que... sí, es el área sumergida, sí. No es el área Claro, total que tiene el filtro, es el área sumergida, porque esa es la que realmente está siendo eficientemente efectiva. Entonces sí, cuando digo el área, me refiero al área que está sumergida. sí, es que ahí viene como mi confusión, porque si usamos solamente el área sumergida, ya bueno, si usamos el área en la que está como en contacto al dar una vuelta, sería como el área total del filtro. Eso como que me tiene muy confundido. No, tú tienes que ver, porque ahí te dicen, siempre el sistema dice el X% de todo el área es la que está sumergida, el 30%, el 20%. ¿Ya? Entonces tú dices, este cilindro tiene 1 metro cuadrado o 100 metros cuadrados y el 30% está sumergido. Entonces en realidad no tengo 100 metros cuadrados útiles, tengo 30 metros cuadrados útiles. Entonces yo tengo que decir, si yo quiero 1000, por ejemplo, entonces ¿cuántas vueltas debería dar para tener 1000 metros cuadrados para filtrar lo que necesito? Yo tengo que decir, ese pedacito que se me hunde, tengo que ver cuántas vueltas doy para que me den los 1000, siendo que solo cada vuelta me da los 30. Entonces por eso te da las RPH. ¿Se entiende? Parece que no mucho. Se me Es olvidó que traerlo. entiendo, podemos hacer como un dibujito como para no perderme, porque entiendo como el concepto, pero como que igual me lo trato de imaginar y no me calza. Ya, déjame, pero parece que lo teníamos, nunca lo hice en la clase, parece. Si se me fue traerlo, se me olvidó hoy día. Tendría que buscar la clase. Espérate, es que no sé por qué no. Ah, déjame ver si puedo entrar a Google. No. Ah, stop change. Espera, déjame ver si encuentro la clase. Ups. Yes. Veamos si. Veamos la clase que vimos esa. Me parece que al final había un dibujo. A ver si lo podemos ver con eso. Ah, o con el dibujo del equipo. La Parece. 3, creo. Sí, sí. ¿Hay 3? No sé si estoy compartiendo. No. Ah, yo pensé que estaba compartiendo. Ah, perdón. Espérate, déjame ver por si está bajando. Espérame un segundo. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Sería. Hay también algo que también me da dudas. Es, por ejemplo, si tengo dos filtros, tienen distintas áreas superficial como total, pero tienen, ponte tú, los dos, tienen 2 metros sumergidos. ¿Ya? Ahí las RPM se supone que son las mismas.
No, si son dos diferentes y tienen el mismo porcentaje, no. No, Ah, no, mira no el aquí, mismo espérate, porcentaje. mira. Déjame que aquí parece que no estaba en los apuntes Ah, que ya. les pasé, parece que estaba ahí resuelto. A ver, déjame mirar. Sí, Estoy sí, hay un buscando. ejercicio, yo me acuerdo, pero no, como que me Ay, perdí en... espérate, que me. Ay, que me voy a salir. Oh, cancelar. Ya, ahora sí, espérate. Estamos llegando. No tenía abierto. ¿Dónde quedó? Ah, me pone share. Ah, esto es complicado. Ahí está. Ahí está. Ese era el ejemplo que estaba propuesto, parece. Ese era el ejemplo. Estaba ese ejemplo propuesto y pedían estimar el área necesaria para filtrar, por ejemplo, aquí eran 20 metros cúbicos por hora. Y ahí teníamos el filtro, tenían las características y la preguntaban justamente por la velocidad de rotación. Lo primero era calcular el área y tú calculabas el área que necesitabas. ¿Ya? Eso era el área total. Entonces después venía la pregunta de que a qué velocidad tenía que rotar para filtrar los 20 metros cúbicos por hora. Entonces uno aquí lo primero que hacía era calculaba el área, se lo sé bien, pero es el área de este filtro, el área que uno necesitaría, espérate, claro, uno calculaba el área que necesitaba para filtrar, calculaba el área de este filtro porque te decían el diámetro y el largo, calculabas el área del filtro. Entonces este filtro en realidad apenas tenía 5 metros. ¿Ya? Entonces necesitáis 15, obviamente no te sirve, o tienes que rotarlo a una cierta velocidad, pero más encima solo el 30% de esta área está sumergida, entonces ahí por eso calculas el área sumergida. Y luego lo que haces, como te decía, era dividir, aquí hay algo raro, tienes que, aquí si uno dice, bueno, a lo mejor lo primero que uno piensa es dividir el área que necesito por el área del filtro, y ahí diría, da 3,3 vueltas, pero no sirve eso, porque solo el 30% está sumergido. Entonces lo que tú divides es el área que necesitas por el área sumergida del filtro y ahí te dice que tienes que dar 9,1 vueltas RPH, perdón, vueltas por hora. No sé si te sirve así. ¿Te queda más claro? Que, o sea, sí, pero a mí lo que me ocurre con eso es que, ponte tú, si hacemos la 9,1 RPH, Ujú. quiere decir que, ponte tú, ¿puedo como dibujar? Sí, Compartir para dibujar. sí, dame segundos para buscar. Ay, espérate, voy a buscarte. Tengo que encontrar dónde estás. Tengo que mover esto. No veo quién habla. Perdón, ¿y me repites tu nombre? Porque no veo quién habla. Ay, Francisco, sí, Francisco ¿Mary? López. López, ya. Ya, ahí estás de cojos. Ahora no me preguntes cómo vas a dibujar. Ya, Dejo de compartir, espérate. Tengo que dejar de compartir. ya, Ay, sí. espérate que acá salgo. Ya, ahí sí. ¿Puedes? No me deja. Me sale que inhabilita la función. Qué raro, espérate. Y ahora sí. Parece Ah, que, sí, parece que algo no hice. ya. Lo que me ocurre con ese problema es que, ya, tenemos esto. Un segundo. Solo tal más grande. Ya. Suponemos que esa es el área que está sumergida. Sí. Esa es claro. Entonces, cuando esto rota, como 9, 9 ya, pues, veces en una hora. claro. Entonces lo que a mí se me ocurre es que, ponte tú, a ver, ¿cómo lo explico? Pero esta área, a ver, que esta área, Ujú. cuando se dan las 9 veces, como que toca el piso. No sé cómo explicarlo bien. No, lo que pasa es que tú tienes esa área,
que eran 3, no me acuerdo, 1,7 metros, Claro. tú va a pasar 9 veces en una hora, entonces va a hacer los 15 metros que necesito. Sí, pues, pero eso me refiero, que solo esta área. Pero No, es el que no área, es sola esa área, pues, no es solo esa área, o sea, después se mueve la del lado, o sea, no es que sea ese pedacito específico, sino que se va corriendo después al del lado. Si tú marcas, lo que tendrías que hacer era como decir, ir corriendo esa área hacia el resto del tambor. No es que sea ese pedazo específico de área, sino que todo el tambor se sumerge y como está girando a esa velocidad, vas a tener al final expuesta en una hora los 15 metros que necesitas. ya. Mm, O sea, no es que ese pedazo nomás, o sea, uno va girando esto, entonces al final, como a esa velocidad que gira, va a exponer el área que necesito para obtener el flujo procesado. ya. Es complejo entenderlo. Esto es como lo otro es matemáticamente difícil, pero este concepto es difícil de entender. O sea, no es, yo al final voy a tener todo el tambor sumergido y al final con esa Claro, velocidad voy a poder poner en contacto el tambor, el área del tambor con la suspensión, el área que necesito, las 15 metros cúbicos, metros cuadrados. claro. Sí, yo también me pierdo un poco con eso porque pienso como que una revolución es que va a ser No, pero está todo toda metiéndose, la... todo adentro. Claro, ya. Ya. Ya, pues espero que lo haya aclarado. Claro, sí. Ya, entonces, si no hay, no sé si hay otra consulta. Ya, quedamos hasta aquí. Yo le voy a avisar ahora a los ayudantes que lo dejamos hasta el viernes, hasta las 23:59. Y si no escriben nada, recuérdenselo. Yo prometo escribirle inmediatamente. Ya, chicos, chicas, que tengan una buena semana y nos estamos viendo el viernes. Que estén bien. Suerte en todos los Chao, controles. Chao, chao. Chao, gracias, gracias. profe. Chao, Chao, gracias. chao.